Ok, bien, pues bienvenidos sean todas y todos y todas las personas que nos están viendo virtualmente. Eh, esta conferencia la vamos a llevar desde la vía virtual y bueno, pues la va a llevar a cabo, nos va a hacer favor de compartir los conocimientos el doctor Leandro Eduardo Astrain Bañuelos, que él es decano de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, pues es ni uno, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es egresado de la tercera escuela de verano en dogmática penal y procesal alemana en Göttingen, Alemania. También estudió un postdoctorado en Derecho Disciplinario en la Universidad de Lecce, Italia, así como en la Universidad de Valencia. Y actualmente también es profesor invitado en la Universidad de Lecce para impartir cátedra, así como en la Universidad de Perugia por la Asociación Euroamericana de Derechos Humanos. Y su conferencia magistral se titula La obtención lícita de la prueba en el derecho disciplinario. Mi querido amigo, qué gusto que estés con nosotros. Sabes que para la FES Acatlán es un honor que estés aquí y bueno, pues agradezco infinitamente que hayas aceptado compartir una parte de tu conocimiento con la comunidad universitaria. Muchísimas gracias, querida amiga. Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un honor participar en este Congreso Internacional en Combate a la Corrupción. Ya en su séptima edición he tenido la oportunidad, el honor de participar en diversas ediciones previas. En algunos casos de forma virtual, en otros de forma presencial. Y bueno, en esta ocasión teníamos toda la intención de participar presencialmente. Les quiero comentar que lamentablemente, pues cuando íbamos rumbo a Ciudad de México, nuestro vehículo automotor tuvo alguna falla por virtud de la cual ya no fue posible continuar, y por esta razón tuvimos que regresarnos a la ciudad de Guanajuato, y con la venia y el apoyo de la doctora Padilla pues vamos a participar de forma virtual. Eh, es para mí también un honor participar de nueva cuenta, porque reconozco en la FES Acatlán, reconozco en el seminario permanente de la doctora Padilla sobre derecho disciplinario, pues las grandes aportaciones que se han hecho para la dogmática disciplinaria y procesal disciplinaria. Y en ese sentido creo que lo que vamos a compartir el día de hoy pues se encuentra en el marco de la línea de investigación que ha logrado consolidar la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM a través del trabajo de la doctora Padilla: la obtención de la prueba lícita en el derecho disciplinario. Quisiera iniciar mi participación hablando un poco del contexto sobre el cual se empieza a construir el nuevo régimen disciplinario en nuestro país a partir de la adopción del Sistema Nacional Anticorrupción, que se crea en virtud de una reforma constitucional que es publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, y que se conforma por ciudadanos, aumentando la estructura gubernamental al crear una serie de instituciones tendientes a prevenir y castigar de manera efectiva la corrupción. Es un nuevo sistema que tiene tres ejes: la prevención, el control y la sanción de aquellos comportamientos que se constituyan como hechos de corrupción. Respecto a la prevención, el sistema cuenta con diversos mecanismos que buscan prevenir los actos de corrupción, tales como códigos de ética, protocolos de actuación y mecanismos de autorregulación. En relación con el control, pues establece diversos instrumentos que permiten una rendición de cuentas de manera clara y efectiva,
sistema de evaluación patrimonial, de declaración de intereses, el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, Sistema Nacional de Fiscalización y la denuncia por faltas administrativas y hechos de corrupción. Finalmente, la tercer vertiente, que es la relacionada con la sanción, pues se refiere al establecimiento de una serie de infracciones que pueden ser faltas o bien delitos. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas vamos a encontrar propiamente al derecho disciplinario, que se desarrolla a partir de la tipificación de una serie de faltas que pueden ser no graves, graves y también faltas de particulares. Y en relación con el derecho penal, pues en el Código Penal Federal y en los códigos penales locales vamos a encontrar un capítulo relativo a los delitos cometidos por hechos de corrupción. Y es precisamente en este apartado, en esta directriz de la sanción, en donde vamos a ubicar nuestra exposición. Vamos a entender que los procedimientos sancionadores en nuestro país pueden ser de diversa índole, pueden ser de naturaleza penal, pueden ser de naturaleza administrativa o pueden ser de naturaleza disciplinaria. Tradicionalmente se ha considerado que el poder punitivo del Estado está conformado por dos vertientes, una administrativa sancionadora, en donde vamos a encontrar a su vez la vertiente contravencional, el llamado derecho administrativo propiamente sancionador, y también el derecho disciplinario. Y también una segunda vertiente conformada por el derecho penal. Me parece que en este tema del poder punitivo del Estado, la línea de investigación que se ha desarrollado en FESACatlán, encabezado por la doctora Padilla, ha identificado muy bien las distintas vertientes administrativas que van más allá de lo que tradicionalmente hemos identificado como vertientes punitivas o vertientes sancionadoras. Un tema que la doctora Padilla ha denominado como relativismo punitivo y en el cual pues se identifican todos los posibles infracciones ilícitas en que puede incurrir un servidor público y que van más allá de este tradicional vertiente de administrativo sancionadora, entre lo cual se encuentra el contravencional y el disciplinario y el sistema penal. Se ha reconocido que dentro de todas estas vertientes sancionadoras, la más extrema es el derecho penal. El profesor García Ramírez señalaba que en el derecho penal se construía una de las porciones más detalladas y relevantes del orden penal constitucional, donde los derechos humanos suelen tener un crítico escenario y el autoritarismo puede operar a discreción. Así lo reconocía también o lo reconoce el profesor Francisco Muñoz Conde cuando afirma que el derecho penal es violento por naturaleza. Dice el profesor Muñoz Conde, violentos son los casos de que generalmente trata el derecho penal, robos, violaciones, homicidios, lesiones, pero también es violenta la forma en que reacciona el Estado para atender esos problemas sociales, para sancionar esos comportamientos que gravemente afectan bienes jurídicos, prisiones, inhabilitaciones de derechos, suspensiones de derechos, etc. A la violencia social se antepone la violencia institucional, que si bien es cierto, es institucional, no deja de ser violencia y por ello debe ser contenida, debe ser sometida a límites. Y por esta razón es que en el ámbito penal se ha venido a construir todo un aparato de principios
que no son otra cosa que derechos humanos que pretenden hacer racional la imposición de la pena pública. Y por ello es que se habla que en un Estado democrático, en un Estado respetuoso de los derechos, pues el derecho penal debe tener una naturaleza humanista. Y por ende, se entiende que el derecho penal humanista es una piedra angular, es un sistema, perdón, cuya piedra angular va a ser la persona humana. Por ende, siempre que hablamos de derecho penal, necesariamente tenemos que hablar de derechos humanos. Parece ser que hay una unión indisoluble entre ambas esferas. No podríamos entender en un Estado democrático, en un Estado constitucional, un derecho penal en el cual no se respeten los derechos humanos. Y por ello, desde que el Estado mexicano obtuvo su independencia de la corona española, es que se tuvo un interés por erradicar de la nueva nación, de la nación independiente, los sistemas penales de tipo inquisitivo. Se quería desterrar, superar todos estos procedimientos penales con claros rasgos inquisitivos que habían sido heredados de la época virreinal, y por ello el derecho penal liberal que se construye o se empieza a construir principalmente durante el siglo XVIII empieza a tener un importante impacto en las constituciones. Este derecho penal liberal, pues, es una larga tradición en los constituyentes mexicanos. Habrá tan solo que recordar que nuestra primera constitución federal, la del año de 1824, no tenía un apartado dogmático, no tenía un apartado de reconocimiento u otorgamiento, según la visión de la Constitución, de los derechos humanos, pero en la regulación de distintos artículos, particularmente relacionados con el Poder Judicial, se reconocían diversos derechos humanos de naturaleza penal, como la proscripción de la tortura, la prohibición de penas inhumanas y trascendentales, el principio de legalidad en materia penal, ese famoso nullum crimen, nulla pena sine lege, la prohibición de detenciones arbitrarias y el derecho a la no autoincriminación. Estos derechos que encontrábamos en la Constitución de 1824, luego también son adoptados ya de forma específica en el apartado dogmático por la Constitución de 1857, que es la primera constitución que en nuestro país tiene un apartado dogmático y un apartado orgánico. Sin embargo, no obstante que las constituciones reconocían todo un catálogo de derechos humanos de naturaleza penal, pues en la práctica encontrábamos o seguíamos encontrando procedimientos penales con tintes inquisitivos. Y en ese sentido había una discrepancia entre ese programa penal constitucional y los procedimientos penales que se verificaban de forma cotidiana, en los cuales no se respetaban esos derechos humanos contenidos en la Constitución. Y precisamente por ello, cuando el presidente Carranza convoca a un Congreso Constituyente con la intención original de reformar la Constitución de 1857 y luego pues se decide en realidad crear una nueva Constitución, es que una de sus principales preocupaciones era superar esos procedimientos penales de tipo inquisitivo. Era una preocupación muy marcada por Carranza, y por ello en su discurso inaugural del Congreso Constituyente, que pronuncia el 1 de diciembre de 1916, pues hace de forma específica referencia a estos procedimientos inquisitoriales, que tiene como finalidad
erradicar. Y por ello, en esta Constitución mexicana de 1917, vamos a encontrar todo un catálogo de derechos humanos para los destinatarios del sistema penal, principalmente de naturaleza procesal. Estos principios, estos derechos humanos, pues se vienen a consolidar con una serie de reformas que se dan la mayor parte del siglo XX. Y por ello se habla de una progresión penal. La Constitución pretendía fortalecer el derecho o el sistema penal democrático, pero en la práctica seguíamos teniendo las prácticas inquisitivas, derivado de diversas cuestiones. Y bueno, habría que reconocer también que durante el siglo XX tenemos una serie de lecciones y un legado muy importante. La Segunda Guerra Mundial y particularmente todas las atrocidades que se viven durante el régimen nazi evidencian que frente a regímenes totalitarios la protección constitucional resulta insuficiente para las personas. Y por esta razón se comienza a configurar el derecho internacional de los derechos humanos, que tiene una naturaleza diferente al derecho internacional público y que empieza este nuevo derecho a limitar la soberanía de los estados. Empieza a otorgar una serie a reconocer una serie de derechos que se constituyen como límites a la soberanía de los estados. Y a partir de estos derechos, que también vamos a encontrar varios de naturaleza penal, se comienza a conformar un programa penal, constitucional y convencional. Y precisamente por ello ahora comenzamos a hablar de un bloque de constitucionalidad conformado por derechos humanos de fuente constitucional, derechos humanos de fuente convencional y también los criterios hermenéuticos del principio pro persona y la interpretación conforme, que vienen a conformar un parámetro de regularidad constitucional. No obstante esta progresión penal, no obstante este avance en la consolidación de un programa penal de naturaleza constitucional y convencional, a finales del siglo pasado, a finales del siglo XX, comienza a haber un proceso regresivo. Volvemos a recurrir al profesor García Ramírez, quien afirmó que en el mundo entero avanzan hoy ciertas tendencias regresivas, suelen invocar las exigencias de la seguridad, establecen una suerte de dilema, falso dilema, entre derechos humanos y seguridad, Estado de Derecho Social y Estado de Control y Policía. Hay pues una tendencia regresiva en el reconocimiento de derechos humanos a partir del establecimiento de restricciones que se encuentran incluso a nivel constitucional, como son las figuras del arraigo, la prisión preventiva oficiosa y la extinción de dominio. Figuras de cuestionable convencionalidad, que incluso ya ha habido un pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana para considerar particularmente la figura del arraigo y de la prisión preventiva como inconvencionales, incluso las normas constitucionales, por lo cual se ha condenado al Estado mexicano para que modifique su constitución. Derivado de estas normas que se establecieron en la redacción original de la Constitución de 1917, contamos con un procedimiento penal tradicional que estaba conformado por 4 grandes etapas: la averiguación procesal, la averiguación previa,
luego la averiguación procesal o instrucción ante el juez, el juicio y la ejecución. Y quiero hacer referencia particularmente a la averiguación procesal, perdón, a la averiguación previa en el sistema tradicional, precisamente porque me parece que muchos de los elementos de esta etapa procedimental del sistema anterior fueron retomados por el legislador mexicano para llevarlos al derecho disciplinario. Esta averiguación previa es una etapa que se desprende de la redacción original de la Constitución de 1917 y en la cual pues la autoridad era el Ministerio Público y que iba a iniciar esta averiguación previa, esta investigación de un hecho probablemente delictivo a partir de la interposición de una denuncia o querella. En esta averiguación previa se tenía como objetivo acreditar el llamado cuerpo del delito y la probable responsabilidad para estar en condiciones de determinar el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. Y bueno, pues este famoso cuerpo del delito era un estándar de prueba que estaba conformado por los elementos objetivos y normativos que constituían la materialidad del hecho tipificado como delito. Era pues un estándar que se utilizaba en el procedimiento penal tradicional para determinar el ejercicio de acción penal o el no ejercicio de acción penal si es que no se encontraba acreditado durante la averiguación previa, pero también era el mismo parámetro que servía de base para girar la orden de aprehensión por parte del órgano jurisdiccional y para el dictado del auto de formal prisión. Estas resoluciones dictadas durante la llamada preinstrucción de la averiguación procesal. Luego, ya en etapas más avanzadas del procedimiento penal, ya propiamente en la etapa del juicio, pues ya se superaba este estándar de prueba porque ya no se exigía el cuerpo del delito, sino la acreditación del delito y de la responsabilidad. Particularmente en que resoluciones, en las conclusiones acusatorias y en la sentencia condenatoria. Ese era un estándar superior para el dictado de la sentencia condenatoria. ¿Y qué pasaba en el procedimiento disciplinario? Ya una vez clarificados todos los antecedentes en el ámbito penal, ahora vamos a hablar del procedimiento disciplinario y de la obtención de la prueba lícita en este sistema. Pues las contralorías internas realizaban las investigaciones e imponían las sanciones sin el respeto a todas las garantías del debido proceso. Aunque pues reconocemos que se trataba de sanciones de menor lesividad, amonestaciones, suspensiones de corta duración, inhabilitaciones también de corta duración y sanciones económicas. Contra la resolución que imponía una sanción en el ámbito disciplinario, el afectado podía interponer un recurso de revocación ante la propia autoridad administrativa o bien interponer un juicio de nulidad ante los tribunales de lo contencioso administrativo, cuya función esencialmente era la de anulabilidad. Eran tribunales de nulidad, nulificaban resoluciones administrativas si es que dichas resoluciones no eran apegadas a derecho. Entonces, la intervención de los tribunales de lo contencioso administrativo era exclusivamente para verificar la legalidad en la imposición de la sanción por parte de la Contraloría Interna, de tal suerte que si esa sanción no era apegada a derecho, se podía declarar la nulidad de forma lisa y llana.
Pero con la reforma constitucional del año de 2015 hay una transformación en el régimen de sanciones y ámbitos competenciales en el Sistema Nacional Anticorrupción. Las sanciones por la comisión de faltas administrativas no graves serán competencia para su imposición del órgano interno de control. En cambio, las faltas administrativas graves y las faltas de particulares serán ahora sancionadas por los tribunales de justicia administrativa, que incluso pues cambian de denominación. Anteriormente los conocíamos como tribunales de lo contencioso administrativo. A nivel federal era el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y ahora se transforma también su denominación en virtud de que ya no solamente tienen facultades de anulación, sino también ahora tienen facultades de sanción. Y precisamente por ello es que hay una transformación en el régimen de sanciones. Pero también hay un cambio en cuanto a las sanciones. Empiezan a elevar su gravedad las sanciones contenidas en el régimen disciplinario. Las inhabilitaciones, las suspensiones pueden ser por una duración más larga, y esto desde luego implica que al ser la sanción de una lesividad mayor, pues necesariamente el procedimiento para su imposición debe de contar con mayores elementos garantistas, procurando el respeto a el debido proceso y todos los derechos humanos de naturaleza procesal, trayendo incluso algunos de los derechos humanos en materia penal. Así pues, vamos a contar ahora con un nuevo procedimiento disciplinario. Un procedimiento disciplinario en donde vamos a identificar principalmente tres fases. Una primera, que es una previa y que tiene cierta similitud con esa averiguación previa del sistema anterior, que es la etapa de investigación. Y otras dos etapas que ya propiamente constituyen el procedimiento de responsabilidad administrativa: la etapa de sustanciación y la etapa de resolución. En estas etapas, tanto de investigación como de sustanciación y de resolución, deben de respetarse ciertos principios que están contenidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y también en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En cuanto a la etapa de investigación, se nos dice que esta estará regulada por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y, ojo aquí, respeto a los derechos humanos. Ahí está pues las directrices que debe seguir la autoridad investigadora en la realización de sus investigaciones por hechos que probablemente constituyan una falta administrativa grave o no grave. Una vez que se realiza esta investigación, la autoridad llevará a cabo una determinación final, como igualmente pasaba en la averiguación previa. Una vez que vea realizado, practicado todas las diligencias, el Ministerio Público tenía que determinar sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. Si determinaba el ejercicio de la acción penal, entonces íbamos a continuar con la siguiente etapa del procedimiento penal, que ya era una etapa ante el órgano jurisdiccional. Pero si decidía no ejercer la acción penal, tenía dos opciones. Una de ellas, el archivo en definitiva, cuando consideraba que el hecho no era constitutivo de un delito o no había responsabilidad penal por parte del sujeto imputado o inculpado.
pero si consideraba que había posibilidad de más adelante allegarse de nuevos elementos de prueba, pues podía reactivar la averiguación y por lo tanto se ordenaba un archivo en reserva. Algo similar pasa en el actual procedimiento disciplinario. Una vez que se realiza la investigación, el, eh, la autoridad investigadora podrá resolver sobre mm, la existencia de la falta administrativa y entonces continuará ya con el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa ante una autoridad diversa, o bien, pues se decretará su archivo. Aunque la Ley General de Responsabilidades Administrativas no señala qué tipo de archivo es, establece la posibilidad de que si llegan nuevos elementos de prueba, se puede reactivar la investigación siempre y cuando no haya prescrito la falta de que se trate, y en ese sentido pues se trata de un archivo en reserva. Le podríamos dar esta denominación. Una vez que se decide la existencia de la falta administrativa y su calificación como grave o no grave, pues corresponde el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, con el famoso informe de presunta responsabilidad administrativa, el famoso IPRA. Y en este procedimiento, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece los mismos principios que deben ser verificados en la etapa de investigación. Principio de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a derechos humanos. Con una adición. En la fase del procedimiento de responsabilidad también debe de verificarse el principio de presunción de inocencia. Y ya en este procedimiento vamos a encontrar las otras dos etapas a que hacía referencia. La etapa de sustanciación a cargo de la autoridad sustanciadora, que tiene como finalidad la depuración de hechos y pruebas, que esta etapa tendría una similitud parecida con la etapa intermedia del nuevo procedimiento penal. Y la etapa de resolución, que va a estar conformada propiamente por la instrucción, por el desahogo de las pruebas, por la producción de la prueba y la resolución del caso, es decir, la decisión. Los principios sustanciales que se deben de verificar en la etapa de investigación, pues no están expresamente señalados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Si nosotros vemos la regulación de los distintos artículos que hablan sobre la investigación, pues nos vamos a dar cuenta que no contempla los derechos humanos que se desprenden de esos principios que establece el artículo 90. El artículo 90 de la Ley General señala que en el curso de toda investigación deberán observarse los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. Y luego señala, las autoridades competentes serán responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto. Como podemos observar, este artículo 90 pues contempla todos estos principios sustanciales que necesariamente deben de regir la actuación de las autoridades investigadoras. Si nosotros nos quedamos exclusivamente con los artículos siguientes, pues vamos a ver que solamente establece facultades de investigación para las autoridades investigadoras, sin reconocer ningún tipo de derecho concreto. En ese sentido, pues esta etapa de investigación resultaría más inquisitiva que la averiguación previa del sistema tradicional.
El problema con la averiguación previa en el sistema anterior es que no se respetaban las garantías mínimas, no se respetaban determinados derechos que estaban reconocidos en la Constitución, y luego lo que se obtenía de esa averiguación previa era el sustento para la condena. La confesión se convirtió en la reina de las pruebas porque en el sistema anterior se afirmaba que a confesión de parte, relevo de prueba. Y por ende, pues se buscaba durante la etapa de la averiguación previa obtener las confesiones a costa de lo que fuera, incluso de violaciones de derechos humanos como tratos crueles, inhumanos, degradantes o torturas. De esa manera se obtenían confesiones en la averiguación previa y luego, cuando se ejercía acción penal ante los tribunales, pues prácticamente esos elementos probatorios que estaban en la averiguación previa se replicaban, eh, es decir, se llevaban al proceso penal sin que se hubiera una producción efectiva de la prueba que permitiera la contradicción, y por ende había pues condenas penales sustentadas solamente en los elementos probatorios obtenidos durante la averiguación previa. Si nosotros vemos la regulación que se hace a la etapa de investigación, pues diríamos claramente una averiguación previa inquisitiva. Solamente otorga facultades de investigación a las autoridades investigadoras, pero no reconoce derechos mínimos para los gobernados. Sin embargo, este artículo 90 a que he hecho referencia, que habla de los principios que deben observarse, pues de estos principios se desprenden diversos derechos humanos que deben ser respetados. ¿Cómo qué tipo de derechos? Pues la formulación de imputación. Si se va a iniciar una investigación, se le debe hacer del conocimiento al servidor público que está siendo sujeto de una investigación para determinar la probable existencia de una falta administrativa, grave o no grave. Eso dependerá precisamente, la calificativa o la calificación, más bien dicho, dependerá de la investigación. Pero nosotros no encontramos en la regulación de eh, de la etapa de investigación que se exija a las autoridades que lleven a cabo esta formulación de imputación. También un derecho a designar defensor, ya desde la etapa de investigación, como si había la posibilidad en la averiguación previa. Cuando se llevaba a cabo la declaración ante el Ministerio Público, pues se le hacía saber al sujeto el hecho del que se le acusaba y se le daba la posibilidad de designar un defensor. En la etapa de investigación del régimen disciplinario, del procedimiento disciplinario, no encontramos tampoco este derecho a designar un defensor. Tampoco se le da al investigado una oportunidad probatoria. Uno de los principios a que he hecho referencia es el principio de exhaustividad. Y precisamente por ese principio de exhaustividad debe haber una buena fe en la autoridad investigadora. No debe enfocarse exclusivamente en acreditar los elementos de cargo, sino también los elementos de descargo, si es que los hubiera. Por lo tanto, debe haber pues una oportunidad de defensa que implique la posibilidad de aportar elementos probatorios y también de rendir alegatos. Eso se desprende no expresamente de la regulación de la etapa de investigación, se desprende de los principios a que he hecho referencia. Estos principios contenidos en el artículo 90, legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material. ¿Cómo vamos a obtener la verdad material si ni siquiera le damos oportunidad al investigado de conocer su versión de los hechos, si es que él quiere darla a conocer?
¿Cómo vamos a respetar derechos humanos en la investigación si no damos la oportunidad de defenderse, de ofrecer pruebas, de alegar, de argumentar en contra? Claramente, pues, ese artículo 90 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, interpretado de acuerdo con la Constitución mexicana en su artículo primero, párrafo segundo, que nos dice que las normas de derechos humanos se interpretarán siguiendo un principio pro persona y de conformidad con la Constitución, y los tratados internacionales en la materia, pues nos llevan necesariamente a reconocer estos derechos humanos a que me he hecho referencia y que de alguna forma sí estaban respetados en la averiguación previa conforme fue consolidándose el procedimiento penal democrático en nuestro país. Lamentablemente, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la etapa de investigación, no se encuentran regulados estos principios. Sí hay una regulación expresa de los distintos medios de prueba, como son la confesional, con excepción de la que se realiza a través de la absolución de posiciones, que al igual que en el sistema penal, pues no estaba permitida, la testimonial, la pericial, la documental y dentro de esta, pues la información que se genera por medios electrónicos y también la inspección ocular. Medios de prueba que eran los prototípicos del procedimiento penal mexicano. Quizá faltaría la llamada prueba indiciaria o circunstancial y los careos y la confrontación, que están acorde al sistema penal anterior. Pero en el régimen disciplinario encontramos estos medios de prueba con una regulación muy similar a la regulación que daban los códigos de procedimientos penales. Entonces vean ustedes cómo parece ser que el procedimiento disciplinario que se desprende de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues pretende traerse algunas de las instituciones propias del procedimiento penal del régimen, o más bien del modelo anterior. ¿Cuáles van a ser los principios reguladores de la prueba en el sistema disciplinario? El artículo 130 nos dice cuáles son esos principios básicos. Señala este artículo: para conocer la verdad de los hechos, las autoridades resolutoras podrán valerse de cualquier persona o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a terceros, ojo aquí, sin más limitación que la de que las pruebas hayan sido obtenidas lícitamente y con pleno respeto a los derechos humanos. Solo estará excluida la confesional a cargo de las partes por absolución de posiciones. Pareciera incluso que este artículo se trajo de los códigos de procedimientos penales del sistema anterior, que así se establecían ya en algunos códigos antes de la vigencia del nuevo sistema. Por lo tanto, hay dos principios fundamentales que regulan a la prueba en el derecho disciplinario: la licitud en su obtención y el respeto a derechos humanos. ¿Qué debemos entender por estos principios que me parecen sustanciales? En cuanto a la licitud en su obtención, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece los requisitos para la admisión a medio de prueba, por lo que su validez dependerá de que durante su producción se hayan respetado tales exigencias normativas. Si no se respetan esas directrices legales, la prueba no se obtuvo lícitamente y por lo tanto no puede ser valorada. El segundo
principio es el respeto a derechos humanos. Cada elemento probatorio deberá ser producido respetando el parámetro de regularidad constitucional que está conformado por derechos humanos de fuente convencional, derechos humanos de fuente constitucional y los criterios hermenéuticos de principio pro persona e interpretación conforme. Bueno, esto es muy importante porque, como podemos observar, y lo ha señalado la doctora Padilla en diferentes foros y con la claridad y contundencia que la caracteriza, los operadores del sistema disciplinario deben conocer necesariamente el derecho internacional de los derechos humanos. Deben conocer tanto el sistema universal como el sistema interamericano de los cuales forma parte el Estado mexicano. Pero también debe conocer los otros sistemas porque hay un diálogo, hay una comunicación entre los distintos sistemas, de tal suerte que se van nutriendo unos y otros. Y con esto voy cerrando mi participación. Ya me ha dicho la doctora Padilla que me quedan 5 minutos, pero precisamente estamos también ya casi por concluir eh, nuestra exposición. Artículo 132. Las autoridades resolutoras recibirán por sí mismas las declaraciones de testigos y peritos y presidirán todos los actos de prueba bajo su estricta responsabilidad. Inmediación. No lo estamos inventando los penalistas. Está en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Nemo tenetur, el famoso principio de nadie está obligado a autoincriminarse. Ay, esos penalistas, ese es del derecho penal, eso no tiene nada que ver con el derecho disciplinario. Artículo 135, última parte. Quienes sean señalados como presuntos responsables de una falta administrativa no estarán obligados a confesar su responsabilidad ni a declarar en su contra, por lo que su silencio no deberá ser considerado como prueba o indicio de su responsabilidad en la comisión de hechos que se le imputan. Nemo tenetur. Nadie está obligado a autoincriminarse. No es que los penalistas estemos trayendo estos principios al derecho disciplinario, ya los reconoce la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas. Principio de contradicción, allí está en la regulación de las normas, de las pruebas, perdón. Las partes pueden refutar argumentos y pruebas de la contraparte. Testimonial pueden contrainterrogar, tachar a testigos. Los documentos pueden redarguirse de falsos o pueden ser objetados. La pericial se pueden ampliar los puntos de objeto de la prueba ofrecida por una parte y designar a los propios peritos. La inspección antes de su desahogo se da vista a la contraria para que manifieste lo que a su interés convenga. Presunción de inocencia, reconocido expresamente en el párrafo cuarto del artículo primero de la Ley Orgánica de el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las resoluciones que emite el tribunal deberán apegarse a esos principios entre los que se encuentra presunción de inocencia y también el propio artículo 135 que señala que toda persona señalada como responsable de una falta tiene derecho a que se demuestre, a que se presuma su inocencia hasta que no se demuestre más allá de toda duda razonable su culpabilidad. Y derivado de este principio de presunción de inocencia es que la carga de la prueba corresponde a la autoridad investigadora. Así lo dice expresamente ese artículo 135. ¿Hay una penalización del derecho disciplinario? Sí, pero no en cuanto al reconocimiento de estos principios que se desprenden de los tratados internacionales, se desprenden de las resoluciones de tribunales internacionales. Hay una penalización que podemos identificar en los preceptos que otorgan
a las autoridades las posibilidades de ordenar oficiosamente la realización de diligencias para mejor proveer, como pasaba en el sistema anterior. La adopción de las figuras del testigo protegido y del testigo colaborador en el artículo 64 y artículo 88. Fíjense, figuras que ni siquiera estaban en todo el sistema penal, que estaban solamente en el régimen penal o que están en el régimen penal de excepción para delincuencia organizada. Acá las estamos trayendo al derecho disciplinario. Esto sí es penalizar al derecho disciplinario, no el reconocimiento de derechos humanos. Por lo tanto, concluyo mi participación. La Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla un régimen probatorio bipolar, pues en algunos puntos es sumamente inquisitivo, mientras que en otros pretende respetar los derechos propios de un sistema acusatorio, y en tanto se llevan a cabo reformas legales para darle congruencia al procedimiento disciplinario, es necesario que los operadores implementen una serie de acciones que garanticen la obtención lícita de la prueba y el respeto a los derechos humanos durante el ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas. Ese apartado se puede nutrir con las normas contenidas en la Constitución, las normas contenidas en tratados internacionales, las normas contenidas en los criterios de los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de esta protección multinivel que, insisto, ha desarrollado muy bien la línea de investigación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, bajo el liderazgo de la doctora Padilla, a quien reitero mi agradecimiento por la invitación a compartir estas reflexiones, quedando a sus órdenes por si hubiera algún comentario. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, mi querido amigo, le damos un aplauso al doctor Astrein, por favor. Y bueno, tú sabes que escucharte es una delicia, siempre. Yo aprendo muchísimo con cada plática que tengo contigo, con cada intervención que tú tienes. Y por supuesto que una conferencia magistral tuya, bueno, pues es muy nutritivo para la comunidad universitaria de la FES Acatlán, pero también para los disciplinaristas, muy, muy nutritivo. Y a propósito de ello, ya sabes que tenemos aquí el tema del simulacro a nivel nacional, pero yo quería aprovechar estos minutos que además vamos a tener una mesa ahorita que sigue, la vamos a tener mixeada, presencial y virtual, ¿no? Igual la mesa de trabajo. Pero yo quería hacerte una pregunta. No sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta con lo que dijo el doctor Astrein. No, fíjate que hay un tema que a mí me llama la atención en sobremanera, que es la prueba circunstancial. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, he observado que en el caso de las faltas administrativas graves, evidentemente ha hablado o argumentado con una prueba circunstancial que de ninguna manera existe en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Tuve una plática me recibieron además muy bien los servidores públicos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque yo solicité precisamente una audiencia para efecto de determinar oralmente algunos alegatos, porque ya está en resolución el asunto. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que gente del tribunal, yo supongo que era pues el proyectista, me decía que sí iba a checar la prueba circunstancial. Yo le dije, a ver, ¿de qué me estás hablando? Y yo lo noté que dentro de tu exposición, tú hablaste precisamente de que esa prueba circunstancial es de antaño, ¿no? Y además, lo que también me preocupa es que es de un sistema inquisitivo que ya está superadísimo desde el año 2011, no solamente en materia penal, sino en materia disciplinaria. Y este chico estaba muy joven. O yo te estoy hablando que de 25 años no pasaba el muchacho. Entonces, ¿cómo es posible, no, que dentro de los tribunales o dentro de las universidades se estén formando a profesionales que además van a impartir, porque eso es,
todo procedimiento es referente a una tutela para el derecho humano a la tutela judicial efectiva, en este caso jurisdiccional efectiva, ¿no? ¿Cómo es posible que me haya hablado de una prueba circunstancial que, al parecer, de acuerdo a lo que yo considero y a lo que te escuché, pues señala evidentemente que estamos hablando de época de las cavernas, amigo? No sé, sí, o sea, yo dije, me está hablando de los años 80. Es un derecho disciplinario de los años 80, pero lo peor de todo es que argumentan y sancionan con inhabilitaciones mínimo de 10 años con una desdichada prueba. A ti te lo diría de otra forma si estuviéramos en corto, ya sabes que, ¿no? Con una desdichada prueba circunstancial que no existe. ¿Me puedes decir tú, digo, yo sabes que te admiro infinitamente, para mí eres uno de los mejores juristas que tiene este país y América Latina, tan es así que, bueno, en Europa reconocen muchísimo tu trabajo? Entonces, me encantaría saber, por favor, qué es lo que tú piensas al respecto. Muchísimas gracias por tus comentarios que son generosos y claramente producto de un cariño y de una amistad que ya tenemos de muchos años. Me parece que pues es un problema de formación, es un problema de prácticas arraigadas que ya tienen muchos años. Como yo lo señalé en la exposición, no está prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta prueba circunstancial o indiciaria consistía en que era un procedimiento mental, ni siquiera es propiamente una prueba, sino un procedimiento mental a partir del análisis de distintos indicios por virtud de los cuales se llegaba a un hecho desconocido a partir de la concatenación de esos distintos indicios o hechos conocidos. Pero obviamente eso no está previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no está previsto en el nuevo sistema acusatorio adversarial. Es un elemento que sí se encontraba contemplado en los procedimientos penales de corte inquisitivo, pero yo creo que lo que tú señalas es preocupante porque evidencia la falta de responsabilidad por parte de las universidades en la formación. Me parece que el derecho va cambiando de manera vertiginosa. Tendríamos que estar actualizando los planes de estudios, al menos cada generación, al menos cada 5 años. Yo incluso hasta creo que con el avance tecnológico y científico, pues a lo mejor hasta menos, porque muchos de los conceptos que nosotros aprendimos en el aula hace 20 años ya no tienen ninguna aplicación. Ya, no. Y por eso yo insisto en reconocer tu trabajo y tu liderazgo en FES Acatlán y desde luego también en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, particularmente, o sea, como tu trabajo desde luego, pero también como institución, como universidad preocupada en que a través de distintos mecanismos como es tu seminario permanente, pues se va actualizando la enseñanza, se va actualizando la docencia del derecho con una gran responsabilidad. A mí me parece preocupante que me digas que un joven egresado de 25, 27 años, pues ya traiga el chip que nosotros quisiéramos desterrar de las prácticas en el ámbito penal, en el ámbito disciplinario. Ojalá que eso llegue a suceder. Yo solamente te puedo decir una cosa, no es de Acatlán, afortunadamente, ¿no? Porque yo conozco a todos los disciplinaristas de la FES y, como tú dices, están aquí conmigo. No sé de dónde haya sido egresado, pero yo le solicité que me diera una audiencia. Le digo, sabes que yo necesito hablar contigo porque requiero que usted me diga de dónde saca ese punto de la prueba indiciaria, ¿no? No, del hecho circunstancial, ni siquiera prueba indiciaria, ¿no? Del hecho circunstancial. Y en varias resoluciones que yo me he encontrado del tribunal, ni siquiera hacen un correcto análisis de tipicidad y basan su sanción evidentemente en ese punto, mi querido amigo. Déjame ver si aquí hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo quedó clarísimo? Dicen que bastante, que todo quedó clarísimo. Casi es el simulacro, ¿no? Y a ver, déjate hacer el simulacro.
Oye, pues entonces te veo a las 12, ¿no? Muy bien. Y a ti te veo a las 12. Te voy a entregar tu constancia de forma virtual, ya que te vea, dadas las circunstancias del día de hoy. Ahí se ve bien, mira, ahí se ve. Muchísimas gracias, gracias. La voy a leer. Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, División de Ciencias Jurídicas, Programa de Derecho, otorga la presente constancia al doctor Leandro Eduardo Astraín Bañuelos por dictar la conferencia magistral, la obtención de la prueba lícita en el derecho disciplinario, en el marco del 7º Congreso Internacional en Combate a la Corrupción, el control judicial y jurisdiccional para la obtención de la prueba lícita en el derecho punitivo en tiempos de la inteligencia artificial, realizado el 28, 29 y 30 de abril del presente en las instalaciones de esta facultad. Por mi raza hablará el espíritu, Naucalpan de Juárez, México, abril del 2025. Y también te tengo guardada, a ver, ahí se ve, tu tacita delicia de la nueva inteligencia artificial que lanzamos el día de ayer, solo que ¿tú crees que todavía está en mantenimiento la página? Mi hermana dice, todavía no se pueden suscribir, Liz, que yo te aviso entre hoy y mañana. Bueno, y aquí está personalizada con tu nombre, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, querida amiga. Gracias. Gracias a todo tu auditorio, siempre tan amable y generoso. Te perdiste los chocolates, ni modo. No, me los tienes que guardar. Te mando un beso y un abrazo. Nos vemos a las 12. Nos vemos en un rato. Gracias a todas y a todos. Hasta luego.